Estos últimos años y tras el surgimiento de la llamada generación de cristal, se utiliza mucho una retórica incorrecta, una trampa retórica, que es solo mi opinión. ¿No? O, bueno, esto es mi opinión y básicamente las opiniones hay que respetarlas todas, por lo tanto vos podés tener tu opinión, yo puedo tener la mía. Esto es incorrecto y además es estúpido, pero sobre todo es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque es que no es buena cosa y no deberías respetar la opinión de los demás, sino que en realidad lo que deberías es validar esas opiniones mediante justificaciones, lo que las convierte en argumentos. Porque el hecho de que yo te diga el cielo es violeta, por más que sea mi opinión, no lo va a hacer más o menos cierto. Y el problema de eso es que cuando se realizan opiniones sobre temas más serios, si nosotros abogamos por el hecho de la opinión de todos es libre, podemos estar permitiendo que una persona cuya opinión no es tan moralmente aceptada, ejecute su opinión en un acto, ¿verdad? En un acto que podría llegar a ser o legalmente incorrecto o moralmente incorrecto. Por ejemplo, con este tema de que se ha puesto muy latente hoy en día, se ha venido muchos años, pero estos últimos años ha cobrado mucha fuerza el tema del feminismo orientado a resolver lo que son problemas sociales como por ejemplo el acoso callejero. Si vos aceptás que la opinión de cualquier persona cuenta y que eso es una verdad de esa persona y a vos no te puedes meter, entonces alguien que venga y te diga que el acoso callejero es algo correcto y que es su opinión y no podés meterte, estaría eventualmente permitiendo que esa persona pueda ejecutar acoso callejero y no le podés decir que no porque es su opinión. Y además ni siquiera es algo ilegal, entonces podría hacerlo y estaría bien. Eso es un pequeño ejemplo de por qué el admitir que cualquier opinión es permisible o permitible, es estúpido, es tonto y conlleva a conflictos. Y cada vez más grandes según el tema sea más o menos importante y crítico, porque también podríamos meter a gente que diga, bueno, el nazismo estaba bien, como opinión. ¿Cuál es la diferencia entre una opinión y un argumento? El argumento es la base de esa opinión, es lo que te permite a vos justificar un enunciado y eventualmente, por lo tanto, llegar a una verdad que podría llegar a ser discutible y irrefutable mediante otros argumentos. La razón por la que hoy en día cobró tanta fuerza esto de hoy es mi opinión y listo, hay que respetarla, es porque lo que dijo Voltaire, sobre todo, que aquello de que no comparto lo que usted dice, pero voy a defender hasta la muerte su derecho a decirlo. ¿Por qué es que Voltaire decía esto? Porque en aquella época, desde el 1900 para atrás, especialmente en la época medieval también, ¿no? Voltaire fue más adelante, pero también en la época medieval es donde vas a ver este ejemplo que cobra mucho sentido. Las personas por emitir su opinión recibían, cuando esa opinión no era públicamente aceptada o gubernamentalmente aceptada o religiosamente aceptada, recibían un castigo. Entonces, si yo, por ejemplo, decía, las mujeres tienen derecho a votar, si hubiese dicho eso, en una época hipotéticamente medieval democrática, que no existió porque la mayoría eran monárquicas, pero suponete, me hubieran colgado el pescuezo, básicamente, me hubieran cortado el pelo a esta altura. Entonces, para evitar que eso sucediera y que la gente pudiera expresar sus opiniones y eventualmente justificarlas, Voltaire dijo lo que dijo. Pero, ¿por qué era tan importante y por qué era válido lo que dijo Voltaire, sobre todo? Porque en realidad Voltaire se refería a argumentaciones, no opiniones. Voltaire se refería, por ejemplo, a cuando Copérnico, mediante una investigación, mediante experimentación, mediante observación, mediante método científico, dijo que el sistema solar era, digamos, solar centrista, es decir, giraba en torno al Sol, no en torno a la Tierra como venía estableciendo la religión. Y eso le molestó bastante a los religiosos, que eran la autoridad de la época, y tuvieron que convencer a Copérnico de que se retractara. Si serán buenos estos monjes y estos sacerdotes convenciendo gente, que Copérnico eventualmente se retractó de lo que dijo y terminó diciendo que lo que hoy conocemos como sistema solar en realidad era tierra centrista. Lo cual sabemos que es incorrecto. Por lo tanto, nos perdimos de un conocimiento correcto, de un conocimiento válido, porque esta persona, pese a que justificaba mediante argumentos sólidos lo que decía, la gente, en este caso la religión, no respetó su opinión y le amenazaba. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es que Voltaire dijo, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero voy a respetar y a defender su derecho a decirlo. A decirlo y justificarlo, le faltó decir a Voltaire, importantísimo, ¿no? Entonces, como conclusión, cuando en las redes sociales o en la vida alguien te diga,
yo voy a dar mi opinión, o esta es mi opinión, o es solo mi opinión, así con aire de víctima. En realidad lo que esa persona está buscando inicialmente es que alguien le valide lo que ella dice sin ningún tipo de fundamento, y si no se lo validan, tratar de defenderse, ¿no? Apelando a: me estás atacando mi pobre e inocente opinión, que yo tengo derecho de decir. Lo cual es bullshit. Es decir, no aceptes absolutamente ningún tipo de información siempre que esa información no sea un argumento sólido. Y para que sea un argumento sólido, tiene que cumplir con ciertas características de las que voy a hablar en otro video.